Semillas de comprensión. El Dr. Arlen Hayes estaba encorvado sobre la mesa de laboratorio, el resplandor de la pantalla de su computadora iluminando su rostro cansado. El laboratorio era su santuario, un lugar donde la ciencia, el misticismo y la filosofía se fusionaban, dando lugar a algo más grande de lo que cualquiera de estas disciplinas podía explicar por sí sola. Observaba el gráfico en la pantalla. Actividad cerebral capturada durante su último experimento, los patrones tan complejos, tan aparentemente aleatorios, que hacían que su corazón latiera más rápido. No era la complejidad de los datos lo que lo intrigaba, era el escalofriante parecido con los conceptos descritos en el libro tibetano de los muertos, donde se decía que el viaje del alma después de la muerte era uno de transformación, dispersándose a través de los reinos hasta fusionarse con el cosmos mayor. Había estado leyendo sobre esto durante meses, y últimamente, las líneas entre el antiguo texto, las ideas de Carl Jung sobre el inconsciente colectivo y la física cuántica parecían converger de maneras que no había esperado. Arlen, la voz de la Dra. Lena Vos lo sacó de sus pensamientos. Ella estaba junto a él, sus ojos fijos en la pantalla. Mira esto, ¿lo ves, verdad? Es casi como si las ondas cerebrales se estuvieran dispersando. Como energía. Él asintió, incapaz de sacudirse la sensación de que este patrón no solo reflejaba fenómenos físicos, sino algo más profundo, un regreso místico a un todo mayor. Entropía, murmuró, la segunda ley de la termodinámica. La energía del cerebro se está dispersando, como un sistema que se mueve hacia el equilibrio. Pero, como observó Lena, no solo estaba en juego la entropía, era la interconexión. El equipo ya había teorizado durante mucho tiempo que la conciencia no simplemente desaparecía con la muerte. Se transformaba, se fusionaba con una energía universal mayor, tal como sugería la física cuántica, que afirmaba que las partículas, una vez separadas, podían estar vinculadas sin importar la distancia que las separara. Los principios del entrelazamiento cuántico parecían sugerir que, a nivel fundamental, todo estaba conectado, ya fuera visible o no. Al otro lado de la sala, el Dr. Simon Locke, el físico del grupo, estaba sumido en sus pensamientos. Ajustó sus gafas y se volvió hacia los demás. ¿Y si esto no es solo una metáfora? ¿Y si la transición del alma, la dispersión de la energía, es más que lenguaje espiritual? ¿Y si es un proceso cuántico, un movimiento de la conciencia a través de una red interconectada, al igual que el campo cuántico? El pensamiento golpeó a Hayes como un rayo. La física cuántica siempre le había parecido demasiado abstracta para reconciliarse con la experiencia humana, demasiado distante del viaje profundamente personal de la conciencia. Pero allí estaba, tejida sin esfuerzo en el tejido de lo que estaban explorando, la entropía, el inconsciente colectivo y la vida después de la muerte como un regreso al cosmos. Lena se unió a la conversación. En términos junguianos, el self es una fuerza vasta e interconectada, una unión de lo consciente y lo inconsciente, un regreso a la totalidad. Tal vez lo que estamos viendo aquí es el cerebro intentando regresar a ese estado, la conciencia rompiendo con el ego, reuniéndose con una fuente colectiva mayor. Es como si el self fuera el campo universal, atrayéndonos de vuelta al todo, al igual que las partículas cuánticas están entrelazadas a través del espacio. Los experimentos del equipo estaban rompiendo límites, corrían simulaciones de experiencias cercanas a la muerte, inducían actividad cerebral hasta el borde del colapso para observar las transiciones de la conciencia. Era peligroso, sí, pero sentían que lo que estaban descubriendo tenía el potencial de cambiarlo todo. Durante una de sus pruebas finales, Simon se ofreció como voluntario nuevamente, dispuesto a someterse a la prueba más extrema. Mientras su temperatura corporal bajaba y su ritmo cardíaco disminuía, la actividad eléctrica de su cerebro comenzó a cambiar. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Surgió un patrón que solo podría describirse como una telaraña entrelazada, una conexión cósmica no solo entre su cerebro y su cuerpo, sino con el equipo, con el universo mismo. Era como si la conciencia se hubiera expandido más allá de Simon, conectándose con todos en la sala y más allá, resonando con algo más grande. ¿Lo ves? Simon jadeó con acento agudo al recuperar la conciencia plena. Es como si estuviera allí, pero no lo estaba. No era solo yo. No estaba solo. Había una presencia colectiva. Una conexión. Hayes apenas podía respirar. Los datos eran extraordinarios. Simon había experimentado algo que desafiaba los límites tradicionales de la individualidad.
Era como si su conciencia se hubiera fusionado con el campo cuántico mayor, al igual que las partículas entrelazadas a través del espacio y el tiempo. Eso es, susurró Hayes, más para sí mismo que para los demás. Todo está conectado. El alma, el psique, la energía, todo es parte del mismo todo cósmico. Como el entrelazamiento cuántico de partículas, donde todo está relacionado con todo lo demás, de la misma manera la conciencia está vinculada al universo. Ya no estaban solo teorizando, estaban al borde de un descubrimiento profundo. La interconexión descrita en el libro tibetano de los muertos, el concepto del self en la psicología junguiana y los principios de la física cuántica no eran solo ideas filosóficas. Eran fenómenos reales, científicamente observables. El cerebro, cuando se empujaba a sus límites, parecía entrar en un estado de total interconexión, como un sistema de energía que regresaba a su fuente, tal como la termodinámica describe la transición de la energía hacia un estado de equilibrio. Las implicaciones eran de gran alcance. Si la mente y la conciencia eran de hecho parte de un tejido universal mayor, como sugería la física cuántica, entonces los límites entre la vida y la muerte, entre el individuo y el colectivo, podrían ser más porosos de lo que cualquiera había imaginado. El alma, el self y el campo cuántico podrían ser vistos como reflejos del mismo principio universal, la interconexión. Después de semanas de análisis meticuloso, el equipo llegó a una conclusión crucial. Las leyes de la termodinámica, aunque aparentemente solo aplicables al mundo físico, podían usarse como metáforas para el viaje del alma. Así como la energía se dispersa y se vuelve más difusa, también la conciencia se fusionaba con el universo, regresando a la fuente cósmica. Y al igual que el entrelazamiento cuántico, donde partículas una vez separadas pueden seguir conectadas sin importar la distancia, la mente, el alma y el universo estaban fundamentalmente vinculados, trascendiendo las barreras del tiempo y el espacio. Pero el equipo enfrentaba un dilema. La universidad nunca aceptaría este trabajo. Demasiado unconvencional, demasiado especulativo. Habían cruzado líneas que no debían cruzarse. Pero los datos eran irrefutables. Los experimentos habían abierto puertas a una comprensión más profunda de la naturaleza de la conciencia, la vida y la muerte. No podían abandonarlo. Mientras el equipo se alejaba del laboratorio por última vez, dejando atrás sus experimentos y sus sueños de reconocimiento, Hayes no podía sacudirse la sensación de que habían hecho algo importante. Tal vez el mundo no estaba listo para sus descubrimientos aún, pero alguien, en algún lugar, recogería estos hilos en el futuro, alguien que entendería la profunda interconexión entre la psicología junguiana, el libro tibetano de los muertos, la termodinámica y la física cuántica. En el silencio del laboratorio, una idea quedó flotando. Las semillas de la comprensión habían sido esparcidas. Y tal vez, con el tiempo, crecerían hasta convertirse en algo que cambiaría la manera en que la humanidad entendiera su lugar en el universo. Por ahora, el equipo había hecho lo que pudo. Habían iluminado el camino entre la ciencia, la espiritualidad y la conciencia. Y algún día, alguien lo recorrería.